Muy bien, gracias, licenciado. Qué bueno, me alegra. Bueno, entonces aparte de darle la bienvenida esta noche, pues vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa. Habíamos iniciado ya a abordar el tema del derecho procesal penal y ya prácticamente señalamos algunas ideas en torno al tema. Y habíamos dejado en el tintero aspectos importantes como la relación del derecho procesal penal con otras disciplinas de las ciencias jurídicas. No sé si se ve la presentación y me escuchan bien. Sí, licenciado, sí se ve. Sí, licenciado, se ve y se escucha. Licenciados. Bien. Dentro de la enciclopedia jurídica, no obstante la independencia, la autonomía de las ciencias jurídicas que integran o estructuran, digamos, el compendio jurídico, es inevitable o es insoslayable que se genere vinculación o relación entre las mismas, sin que ello implique perder su autonomía o su independencia. Hoy en día, una rama del derecho no puede existir jurídicamente hablando en forma aislada, sino imperativamente debe concurrir esa relación con otras ciencias jurídicas y no solo con las ciencias jurídicas, sino también el derecho procesal penal se relaciona con ciencias extrajurídicas, pero que de una u otra manera tienen cierta incidencia en el desarrollo del derecho procesal penal y no digamos en el proceso penal. Hablemos de la medicina forense, de la psiquiatría forense, de la psicología forense, de la criminología, de la criminalística, del derecho penitenciario, etcétera, etcétera. Que por cierto va a ser la primera investigación que ustedes van a realizar como parte de la actividad académica y como parte del aprendizaje. Recuerden ustedes que nuestro programa regula que el estudiante, como una participación activa, debe investigar y parte pues del desarrollo de la actividad académica, pues van a tener que realizar algunas investigaciones en relación a los temas que en su momento se les indicará. Pues bien, hablábamos de la necesidad desde el punto de vista jurídico y legal que tienen las diferentes disciplinas jurídicas de interrelacionarse. Y en ese sentido, pues el derecho procesal penal, como ciencia jurídica, como disciplina del derecho, se relaciona constante y permanentemente con otras disciplinas. Ya en la presentación señalamos ahí que el derecho procesal penal, en primer término, se relaciona con el derecho constitucional. Partamos de la idea que la Constitución es la ley fundamental de un Estado. Es la ley matriz, es la ley suprema de un país. Y en este cuerpo normativo se regula o se plasma no solo los derechos individuales de las personas, sino también los derechos sociales. Y todo ese engranaje legal plasmado en la Constitución, pues de una u otra manera tiene una relación no solo con el derecho procesal penal, sino con todas las ramas del derecho. De tal manera que, si yo le preguntase ahorita a ustedes, ¿por qué creen ustedes que existe esa relación entre el derecho procesal penal y el derecho constitucional? O sea, ¿cuáles son las razones jurídicas, las razones técnicas por las cuales el derecho procesal penal mantiene una estrecha vinculación con la Constitución? ¿Por qué? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Podría ser porque en principio la Constitución, como usted bien lo decía, es la ley superior. Por lo tanto, de ella o en base a ella devienen las demás leyes. En este caso, el Código Penal se apega a las garantías que la Constitución le da a todas las personas. Uh-huh. Y va marcando de alguna manera los principios
principios o las bases por las cuales se debe regir un proceso. Ajá. Alguien me dice aquí que también porque regula la exhibición personal, que en efecto es una garantía, es una acción constitucional, la exhibición personal, y que muchas veces en el ámbito del proceso penal es una institución jurídico-procesal que se utiliza con mucha frecuencia. Y como el compañero que me escribió me decía que la relación puede darse porque la Constitución regula la exhibición personal, al igual que otras instituciones o acciones de carácter constitucional. En efecto, y la compañera pues decía que porque la Constitución establece los principios de donde emanan todas las áreas del derecho. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. También la Constitución nos regula el principio sin ninguna ley, sin pena. Esto se refiere al artículo 6 de la Constitución, la detención legal, que debe llevar un debido proceso porque si no cumple los requisitos establecidos de una detención legal, o no es un delito que esté contemplado en el derecho penal o en el Código Penal, entonces no se estaría llevando el debido proceso, y ahí también estaríamos como que violando la libertad individual de una persona. Ajá. Siempre y cuando cumpliendo los principios que la Constitución nos indica, ¿verdad? Exacto. Sí, en efecto, la Constitución, como decía al inicio, la Constitución de la República de Guatemala, aparte de contener una parte dogmática y una parte organizacional de prácticamente la organización política del Estado, pues en su primera parte regula los derechos individuales de las personas. Y dentro de esos derechos individuales encontramos distintos derechos o principios que la Constitución establece y que tienen una aplicación en el ámbito del derecho procesal penal, sobre todo ya en el desarrollo de un proceso penal. Entonces, podemos prácticamente sintetizar señalando que la relación entre el derecho procesal penal y el derecho constitucional, en primer lugar, porque la Constitución es el fundamento del derecho procesal penal. ¿Ya? La Constitución regula derechos individuales que deben observarse, que deben cumplirse, que deben respetarse en el desarrollo del proceso penal, en donde se aplican normas del derecho procesal penal. La compañera señalaba el artículo 6, en efecto. El artículo 6 constitucional establece que únicamente puede limitarse la libertad de una persona siempre que concurra la existencia de un delito o de una falta. Como podemos ver ahí, la Constitución en el artículo 6 garantiza la libertad de la persona. Y esa libertad no puede ser, digamos, transgredida. Esa libertad no puede ser violentada, sino por causas debidamente justificadas, no solo de conformidad con la Constitución, sino de conformidad con tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y en materia penal, sino también de conformidad con el Código Penal, el Código Procesal Penal y todas las leyes ordinarias que tuviesen aplicación en el ámbito del derecho procesal penal. Entonces, también podemos decir que la relación que estriba entre ambas disciplinas jurídicas es que el Código Procesal Penal desarrolla esos derechos individuales que la Constitución tutela, que la Constitución protege y garantiza. Si nos vamos a otro ejemplo que establece la Constitución, veamos el derecho de defensa. El derecho de defensa es inviolable según la Constitución y según el Código Procesal Penal.
También, si vemos rápidamente el artículo 20 de la Constitución, que alguien, por favor, pudiera ver el artículo 12 de la Constitución y posteriormente el artículo 20 del Código Procesal Penal. Que alguien le dé lectura al artículo 12 constitucional. Yo, licenciado. Derecho, Por favor. Derechos de la persona y de sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído o vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Muy bien. Veamos ahora el artículo 20 del Código Procesal Penal. Artículo 20. Defensa. La defensa de la persona o de sus derechos es inviolable. En el proceso penal, nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente, en el que se hayan observado las formalidades y garantías de ley. Exacto. Bien, con esas dos disposiciones normativas podemos nosotros establecer esa intimación o esa vinculación estrecha que se genera entre la Constitución y el Código Procesal Penal. Por un lado, la Constitución señala que el derecho de defensa es inviolable. Es decir, que el derecho de defensa de una persona a quien se le imputa la comisión de un hecho punible definitivamente tiene que ceñirse a lo que dice la Constitución y a lo que también establece el Código Procesal Penal. ¿Ya? Y si queremos irnos más allá, ya viendo tratados y convenios internacionales, veamos lo que dice el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si alguien lo tuviera a la mano, que es la Convención de Derechos Humanos o Pacto de San José, en el artículo 8 que habla de las garantías judiciales, vamos a percatarnos que el artículo 8 habla de una serie de garantías y derechos individuales de una persona que está siendo sometida a un proceso penal. Si alguien tuviera la convención, si no, pues yo voy a darle lectura al artículo 8 en uno de sus nominales. Garantías. Sí, por favor. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o por la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Numeral 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad durante el proceso. Toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Inciso A. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. Inciso B. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Inciso C. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. Dejemos hasta ahí, gracias, compañero. Como podemos observar, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos también establece una serie de garantías de una persona a quien el proceso penal le endilga la comisión de un hecho delictivo. Y no solo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también está el Pacto de Derechos Políticos y Civiles y otros convenios y tratados internacionales, de tal manera que esta protección no solo es a nivel interno, de acuerdo a la Constitución y a las leyes ordinarias del país, sino también tienen una tutela legislativa a nivel internacional. Bien, entonces, estamos determinando que el derecho procesal penal prácticamente se relaciona con la Constitución, dijimos, primero, porque la Constitución es la ley fundamental de un Estado y es la base del derecho procesal penal.
Segundo, porque la Constitución Política de la República regula derechos individuales que deben cumplirse, que deben respetarse al aplicar las normas del derecho procesal penal, entiéndase en el proceso penal. Y señalamos como ejemplo la libertad, que es un derecho inalienable de la persona humana, pero que tampoco es un derecho absoluto. Todos los derechos individuales no son absolutos, porque si bien es cierto, el artículo 6 garantiza la libertad, pero también ese mismo artículo 6 establece que tiene una limitación ese derecho de libertad. La libertad, decía, es una garantía sagrada, es una garantía que todo ser humano es un derecho humano inherente a su persona y que debe respetarse, pero esa libertad se ve limitada de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al Código Procesal Penal cuando una persona transgrede la ley penal. Si una persona es señalada de la comisión de un delito y luego de la investigación correspondiente se establece su participación o vinculación, el Ministerio Público en un momento dado puede requerirle al juez competente, obviamente penal, la orden de aprehensión de esa persona. Y si el juez, luego de analizar no solo el requerimiento del Ministerio Público, sino las evidencias que le presenta el Ministerio Público, determina que en efecto hay una presunción de participación del sujeto en ese hecho punible, pues ordenará su aprehensión. Y si la persona es aprehendida o detenida, pues obviamente hay una restricción a su libertad, pero esa restricción obedece a la comisión de un hecho delictivo, como lo señala el artículo 6 constitucional. Y si nos vamos, pensamos en otros derechos individuales que la Constitución garantiza, vamos a establecer también en la Constitución que la Constitución garantiza el derecho, permítanme, la Constitución que también garantiza el derecho a la inviolabilidad de la vivienda. Y, digamos, en el artículo 23 de la Constitución, si alguien le da lectura, por favor, al artículo 23 de la Constitución. Inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado o de su mandatario. Muchas gracias. Ahora veamos el artículo 187 del Código Procesal Penal. Que por favor alguien le dé lectura. Inspección y registro. Cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito, o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial. Ahí dejémoslo. Bien, vemos la relación entre el artículo 23 y el artículo 187. La Constitución garantiza la inviolabilidad de la vivienda. Pero si en esa vivienda, como dice el artículo 187, la investigación que desarrolla el Ministerio Público establece que en esa vivienda hay, digamos, evidencias relacionadas con el delito que se le está atribuyendo al sujeto activo del mismo, pues puede pedir una autorización judicial para incursionar, para penetrar a esa residencia y establecer si en efecto existen elementos del delito. Entonces ahí vemos también cómo esa inviolabilidad de la vivienda garantizada por la Constitución tampoco es un derecho absoluto. Puede ser, digamos, ese derecho o esa garantía en un momento dado puede ser susceptible de
registro, siempre y cuando se den las circunstancias que establece el artículo 23 y el artículo 187. Y así podríamos, digamos, citar una serie de ejemplos en donde con evidencia determinamos la relación que hay entre el derecho constitucional y el derecho procesal penal. Y pues definitivamente entonces ya dijimos que en virtud que la Constitución de la República garantiza derechos individuales que son desarrollados en el Código Procesal Penal y cuya observancia es obligatoria, pues eso también nos da la idea de por qué es que el derecho procesal penal se relaciona con la Constitución. Y, por supuesto, porque la Constitución, como ya señalé, es la ley suprema, la ley fundamental, y jerárquicamente está por encima del Código Procesal Penal. Entonces, hay una subordinación jerárquica entre ambos cuerpos normativos, la Constitución como ley suprema y el Código Procesal Penal como una ley ordinaria supeditada a la Constitución. Pero el derecho procesal penal no se relaciona únicamente con la Constitución, también se relaciona con el Código o con el derecho penal sustantivo o material. Ya señalamos por qué es que hay una relación. Entonces, para recordar por qué hay relación entre el derecho procesal penal y el derecho penal, que alguien me pueda explicar eso, por favor. Porque el derecho penal es el sustantivo y el derecho procesal penal es el adjetivo, y necesita el Código Penal un proceso para ser aplicado a las normas que me están diciendo aquí en el Código Penal. Exacto. Muy bien. Sí, en efecto, como señalábamos en la sesión anterior, cuando hablamos de la característica del derecho procesal penal que es instrumental, ¿ya? Y dijimos que el derecho procesal penal es instrumental porque es el medio, es el vehículo o es el conducto técnico jurídico que permite la aplicación del derecho penal sustantivo, ¿ya? Que, digamos, y citábamos algunos ejemplos y que podemos reiterar. Digamos, el Código Penal contempla todos los tipos penales. Pero esos tipos penales, para que puedan nacer a la vida jurídica, para que una persona a quien se le atribuye un delito de secuestro, por ejemplo, regulado en el artículo 201 del Código Penal, para que esa persona pueda ser sometida a un proceso penal y se determine si en realidad participó o no en el hecho delictivo, entonces hay que establecerlo a través de un proceso penal. Y ese proceso penal tiene un procedimiento, tiene fases, tiene etapas, y cada etapa, cada fase tiene sus peculiaridades y sus incidencias, de tal manera que no se puede aplicar esa persona en un momento dado no puede ser sometida a proceso penal, aunque se le atribuya el delito de secuestro, si no existiese un procedimiento para investigarlo y para juzgarlo y para sentenciarlo en un momento dado. Hay ahí la importancia de la relación o vinculación entre el derecho penal y el derecho procesal penal. Ahora bien, ¿por qué se considera que ¿por qué se considera que hay relación entre el derecho procesal penal y el derecho civil? Que ustedes pues ya obviamente tienen amplios conocimientos en relación al derecho civil, dado que ya cursaron civil 1 y 2, 3 hasta 4. Y hoy pues ya con procesal civil. ¿Por qué habrá relación entre el derecho penal y el derecho civil? Licenciado, podría ser porque a través del derecho procesal penal
y la correcta aplicación de sus normas puede ser reparado o reparar algún daño, un perjuicio que tenga una persona, o sea, que puede ser como, o que está regulado en el Código Civil, pero siempre va a ser a través del Código Procesal Penal. O también cuando hay un tercero, ¿verdad? Hay un tercero civilmente responsable. Entonces, a través del Código Penal se va a determinar la responsabilidad y se va a reparar por medio del Código Civil o algo así. Porque el derecho civil es el derecho común, licenciado. Un ejemplo de lo que Sí, en efecto, el derecho civil, según la historia del derecho, el derecho civil era, digamos, el derecho madre, el derecho matriz, y de ahí, por muchos años, en muchas áreas del derecho que ahora son autónomas, como el derecho penal, etcétera, se dice que formaban parte del derecho civil hasta que lograron su autonomía, su independencia. Como decía el compañero. Y buenas noches también, porque derivaba del derecho civil, en la aplicación de alguna de las instituciones que ahí se regulan, pueden cometerse delitos. Entonces, el derecho procesal penal pues establece la forma en que se van a aplicar, digamos, el Código Penal, pues para establecerse la comisión o no de dichos delitos mediante acciones civiles que se realizaron. Exacto. Sí. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a lo que decía la compañerita, podría ser un ejemplo también que una persona desee contraer matrimonio, pero ya ha sido casado y él viene y hace como que no ha sido casado, engaña a la persona. Esto lleva una pena. Entonces, lo regula el Código Civil, pero el Código Penal, pero el proceso lo lleva el Código Procesal Penal. Es el proceso en sí que se va a llevar a través de ese delito que está contemplado en el Código Civil. Ajá. En el Código Penal. Código Penal. Ajá. Sí, Gracias. Sí. Si me permite la opinión, yo considero, desde lo que entiendo, es que la relación que existe entre el derecho penal y el derecho civil es la raíz, puesto que ambos devienen del derecho romano. Sin embargo, surge la necesidad de separar los negocios jurídicos individuales entre personas civiles y la persecución de delitos por parte del Estado para garantizar el bien común, valga la redundancia, por parte del Estado. Entonces se dividen dos normas, una que regula los negocios civiles, como decía el compañero, el derecho común, y la otra que es representada por el Estado en la persecución de actos delictivos. Bien, en efecto, es decir, los comentarios o las ideas expuestas por ustedes definitivamente son valederas y en efecto, pues, digamos, esas son las razones por las cuales el derecho procesal penal se relaciona con el derecho civil. Pero, digamos, podemos decir que, digamos, la comisión de un hecho delictivo, la comisión de un delito, produce o genera el advenimiento o nacimiento de dos acciones. Por un lado, la acción penal para investigar, juzgar y sancionar al imputado, y por otro lado, la acción reparadora o la reparación digna, que su pretensión es la reparación del daño y perjuicio causado por ese delito o por esa falta. Y, por supuesto, para que esa reparación digna, si en este caso la víctima no desea ejercer la reparación digna dentro del propio proceso penal, sino lo hace a través de una acción civil, pues obviamente ahí, como decían ustedes, hay un hecho, se comete un hecho delictivo y ese hecho delictivo provoca consecuencias, provoca daños y perjuicios a la víctima. Y si la víctima quiere el resarcimiento de esos daños y perjuicios, tendrá que acudir, si no lo hace dentro del mismo proceso penal, como lo vamos a explicar más adelante, y prefiere hacerlo por la vía civil, pues obviamente ahí encontramos esa relación entre el derecho civil y el derecho procesal penal. Pero fundamentalmente veamos el artículo 112 del Código Penal.
y que por favor alguien le dé lectura. 112. ¿112 del Código Penal, licenciado? Sí, por favor. Personas responsables. Toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Bien, ahí encontramos entonces el fundamento legal que dice que toda persona a quien se le atribuye a la comisión de hecho punible o delictivo no solo es responsable penalmente, sino también es responsable civilmente. Y cuando veamos la acción penal, la reparación digna, vamos a explicar con amplitud y con detenimiento estas situaciones. Pero básicamente es eso. Si una persona comete un hecho delictivo, no solo es investigado y en un momento dado sancionado penalmente, sino también debe responder a los daños y perjuicios provocados por la comisión de ese hecho delictivo. Y a partir del artículo 112 del Código Penal al 122 se regula lo atinente a la responsabilidad civil. Pero también veamos el artículo 124 del Código Procesal Penal que habla de la reparación digna. Ya en la sesión anterior ya le dimos lectura a ese artículo. Entonces, ahí, si una persona que es víctima de un hecho delictivo decide ejercitar o promover la reparación digna para obtener el resarcimiento por los daños y perjuicios causados por el sindicado por la comisión del delito, entonces Aura Abigail pregunta qué artículo 124 del Código Procesal Penal, que habla de la reparación digna. Y los ejemplos que ustedes señalaron también, por ejemplo, decía una compañera, regula el delito de matrimonio ilegal, lo que decía la compañera, que si una persona estando casada contrae matrimonio con otra sin disolver el vínculo matrimonial precedente o anterior, pues incurre en la comisión de un matrimonio ilegal. Ese es un tipo, digamos, el matrimonio es una institución social que regula el Código Civil. Y, por supuesto, si hay un matrimonio ilegal, pues ese ya es un hecho punible y debe ser perseguido penalmente. Y entonces ahí también encontramos la relación entre el derecho civil y el procesal civil y el Código Procesal Penal. Y podemos mencionar no solo el matrimonio, sino también el parentesco, que también es una institución jurídica que regula el Código Civil y que el parentesco en un momento dado puede aplicarse en el derecho procesal penal. Por ejemplo, en el artículo 16 de la Constitución encontramos una excepción. Así que alguien que le dé lectura al artículo 16 del Código Procesal Penal, de la Constitución, que habla, ahí se refiere a lo que es el parentesco. Declaración, artículo 16, declaración contra ti y parientes. En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes de los grados de ley. Bien, ahí vemos entonces también que el parentesco es una institución del derecho civil, pero tiene aplicación en el derecho penal y en el derecho procesal penal. Veamos el artículo 15 del Código Procesal Penal, que tiene relación con el artículo 16 de la Constitución. Artículo 15. Declaración libre. El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. El Ministerio Público, el juez o el tribunal le advertirá clara y precisamente que puede responder o no contra toda libertad a las preguntas, haciéndolo constar en las diligencias respectivas. Bien, vemos en las disposiciones que hemos analizado que, digamos, ahí encontramos instituciones del derecho procesal civil que tienen aplicación en el derecho procesal penal y sobre todo en el desarrollo del proceso penal. Entonces,
definitivamente la relación que existe en el derecho procesal penal con el derecho civil se da porque dijimos, resumiendo, que el derecho, digamos, la comisión de un hecho delictivo da lugar al nacimiento de la acción penal y al nacimiento de la reparación digna, por un lado. Y por otro lado, también podemos decir que porque hay, digamos, instituciones jurídicas reguladas en el Código Civil que tienen una aplicación en el derecho procesal penal. Y así podríamos mencionar otras situaciones. Luego, con el derecho procesal civil, ¿por qué habrá relación del derecho procesal penal con el derecho civil, procesal civil? Perdón. ¿Sí me están escuchando? Sí, se le escucha, licenciado. Se escucha. Preguntaba, ¿por qué hay entonces relación entre el derecho procesal penal y el derecho procesal civil? Porque los dos regulan los procesos. Los dos son digamos, ramas del derecho que tienen procedimientos establecidos en su cuerpo normativo, ¿verdad? Por un lado, el derecho... Licenciado, ¿Sí? quizás sería también si no está regulado en uno, podría verse en el otro como un derecho comparado o algo así. O sea, hay procesos tipificados en ambos códigos, ¿verdad? Sí, como decía el compañero, en efecto, tanto el Código Procesal Civil y Mercantil tiene procedimientos: juicio ordinario, juicio sumario, juicio oral, juicios ejecutivos, juicios especiales, etcétera, etcétera. Y el Código Procesal Penal también tiene su procedimiento común y procedimientos específicos, pero cada quien con su materia y su independencia. Pero concretamente la relación que se gesta entre estas disciplinas es que en el derecho procesal penal o en el proceso penal hay instituciones jurídico-procesales cuya, digamos, aplicación se da a través de normas o disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y específicamente, el Código Procesal Penal habla de dos situaciones, sobre todo con las medidas de coerción. Si vemos vayámonos al artículo 278 del Código Procesal Penal. Artículo 278, remisión. El embargo de bienes y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil. En los delitos promovidos por la Administración Tributaria se aplicará lo prescrito en el artículo 170 del Código Tributario. En estos casos será competente el juez de primera instancia o el tribunal que conoce de ellos. Solo serán recurribles cuando lo admita la mencionada ley y con el efecto que ella prevé. Gracias. En efecto, dentro de un proceso penal en donde obviamente aplican normas de derecho procesal penal, pueden darse los embargos. Por ejemplo, embargos de bienes, embargo de cuentas bancarias, embargos de vehículos, de fincas, propiedades, etcétera. Y también se puede dar el secuestro de bienes, secuestro de vehículos o de cualquier bien y cualquier bien mueble. Digamos, para garantizar la responsabilidad civil del imputado hacia la víctima o a favor de la víctima. Y si en un proceso penal se da el embargo o el secuestro de bienes u otras medidas, digamos, precautorias,
El código, de acuerdo al artículo 278, señala que se pueden aplicar las disposiciones del Código Procesal Civil. Entonces, la relación radica en que hay disposiciones o instituciones jurídico-procesales contenidas en el Código Procesal Penal que para que cobren vigencia o puedan ser aplicables en la vida práctica o nazcan a la vida jurídica, es necesario observar o tramitar un procedimiento civil de acuerdo a las normas del Código Procesal Civil, ¿ya? Y ahí podemos citar también la reparación digna. Si la víctima decide ejercer la reparación digna y promoverla ante un juzgado civil, pues obviamente el procedimiento que se va a seguir es aplicando las disposiciones normativas del Código Procesal Civil. Luego encontramos también la relación del derecho procesal penal con el derecho administrativo. ¿Por qué habrá relación entre el derecho procesal penal y el derecho administrativo? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla, Gladys? No, le saluda Alexandra. Dígame. Bueno, en lo personal creo que el derecho administrativo, como bien sabemos, es un conjunto de regulaciones, de controles de poder, y el derecho procesal penal trabaja con estos poderes donde el administrativo le da como las limitaciones para saber cuáles son los parámetros de aplicación. Muy bien. Y en efecto, así es, en parte. ¿Alguien más quisiera opinar? Que ambas pertenecen al derecho público. También es una razón, porque son ambas, digamos, son ramas del derecho público, en efecto. Que ambas regulan ciertas actitudes de los funcionarios públicos, los penalizan. Exacto, ahí vamos, funcionario público, administración pública. Entonces, la relación que se produce entre el derecho administrativo y el derecho procesal penal es que todo funcionario o empleado público en el ejercicio de su función dentro de la administración pública pudiese incurrir en la comisión de hechos delictivos. Y esos hechos delictivos obviamente no pueden ser juzgados en el ámbito administrativo, no obstante que el hecho punible se originó del ejercicio de esa función pública, sino necesariamente tiene que ventilarse en un proceso penal. Entonces, esa es la relación, que todo empleado o todo funcionario público en el ejercicio de la administración pública que le ha sido delegada por mandato constitucional o por mandato legal, sí, en el desempeño de sus atribuciones incurre en la comisión de un hecho delictivo, pues obviamente va a ser juzgado o sometido a un proceso penal en donde se aplicarán disposiciones del Código Penal, Procesal Penal y del Derecho Procesal Penal. Y de esos tenemos una cantidad de ejemplos hoy en día con tantos casos emblemáticos que se están tramitando en los juzgados penales. Y ustedes mejor que yo saben qué casos existen, que funcionarios públicos han sido señalados de malversaciones, de peculado, de asociación ilícita, de tráfico de influencias, de delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos aspectos que en la administración pública un funcionario público puede cometer, pues prácticamente ya va a ser, si hay comisión de hechos delictivos, pues ya va a ser el proceso penal el que intervenga. Pero si la falta es administrativa, pues se conocerá a través de un proceso administrativo, porque recordemos también que dentro de la administración pública hay procedimientos administrativos cuando sean faltas administrativas, pero si ya es un hecho punible,
no puede ser materia del derecho administrativo, sino tiene que ser necesariamente materia del derecho procesal penal y del proceso penal. Con el derecho tributario, pues la relación con el derecho tributario se da porque también recordemos que el Código Penal regula los delitos contra la administración tributaria. Hablemos de contrabando, hablemos de evasión de impuestos. El Código Tributario, precisamente, que es un código relativamente nuevo, regula varios tipos penales en materia tributaria. Y esos tipos penales que regula el Código Tributario tienen que ser sometidos a un proceso penal. Entonces, la relación que se da entre el derecho tributario y el derecho procesal penal es porque en aquellos hechos delictivos en los cuales se da la defraudación tributaria, se da el contrabando o se da la defraudación al patrimonio del Estado por evasión fiscal, etcétera, entonces prácticamente eso es materia del derecho del proceso penal. Ahí entonces encontramos también la relación con el derecho tributario. Luego, con el derecho internacional. ¿Por qué habrá relación con el derecho internacional? Escucho. Licenciado, buenas noches. Pues Buenas noches. la cooperación entre naciones para poseer para los casos de hechos delictivos, ¿verdad? Dentro o fuera del territorio nacional por guatemaltecos o extranjeros. Las extradiciones. Extradición, la extradición es un ejemplo. Bien, digamos por razón de tiempo, así diríamos que la relación que se gesta entre el derecho internacional y el derecho procesal penal es porque existen tratados y convenios internacionales aceptados, ratificados y firmados por el Estado de Guatemala en materia de derecho penal y en materia de derechos humanos. El compañero señalaba ahí la extradición, y en efecto hay un tratado de extradición entre Guatemala, el Estado de Guatemala y varios estados. Entonces, ahí se da esa relación, decía, porque el Estado de Guatemala ha aceptado, ratificado y firmado tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, en materia de combate a la corrupción, en materia de extradición, en materia de delincuencia organizada, en materia de ayuda recíproca entre estados para investigar delitos a nivel internacional. Entonces, ahí prácticamente vemos que hoy en día es necesario que el derecho interno tenga conexión con el derecho internacional, sobre todo si pensamos en los delitos cometidos por la delincuencia organizada transnacional, que la delincuencia organizada no tiene límites, no tiene fronteras. En cambio, los estados, para poder cooperar recíprocamente en el combate a la delincuencia organizada, tienen que tener convenios y tratados internacionales. La delincuencia organizada no puede trasladarse de un país a otro cometiendo hechos punibles sin ningún problema. En cambio, los estados tienen esa limitación de que si no hay convenios, no hay tratados, pues eso implica una gran limitación para combatir la delincuencia organizada. ¿Preguntas hasta ahorita, compañeros? Bien, si no pasamos al último punto del contenido de este punto, valga la redundancia, o de este tema, que son las fuentes del derecho procesal penal. Y básicamente encontramos aquí, en primer lugar, la fuente del derecho procesal, la ley, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que la ley es fuente del derecho procesal penal?
Podría ser porque es la parte subjetiva, si no estoy mal, para llevar a cabo el proceso o iniciar el proceso penal. Licenciado, artículo 2 de la ley del organismo judicial. ¿Qué dice el artículo 2 de la ley judicial? Dice fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. Ajá. En efecto, bueno, sí. Gracias. ¿Alguien más? Licenciado, ¿será porque lleva un proceso para su creación? O sea, es el Congreso quien la autoriza, por decirle algo. Ajá, sí, el Poder Legislativo como función esencial es la promulgación de leyes. En efecto, así es. Sí, definitivamente, digamos, no puede existir el derecho, no solo el derecho procesal penal o el proceso penal, sino todas las materias, todas las áreas del derecho no pueden existir si no existe un fundamento que las regule, que las sustente, que las respalde. Por eso entonces la fuente primaria, la fuente elemental, la fuente básica del derecho en general y concretamente del derecho procesal penal es la ley. Y debemos entender la ley como aquel conjunto o aquel conjunto de normas jurídicas que regulan a las instituciones jurídicas o regulan a las ramas del derecho, en este caso el derecho procesal penal. O sea, la ley entonces, y aquí entra, digamos, en juego la jerarquía de las leyes. En primer lugar, pues estaríamos hablando de la Constitución Política de la República como fuente fundamental de toda rama del derecho. Luego encontramos a las leyes ordinarias, que sería, en este caso específico, el Código Penal, el Código Procesal Penal, porque estamos hablando del derecho procesal penal. Las leyes penales especiales que conocemos, por ejemplo, ley contra la delincuencia organizada, ley contra la narcoactividad, ley contra la corrupción, ley contra femicidio, ley de lavado de dinero y otros activos, etcétera, ley de trata de personas, etcétera, etcétera. Y también los reglamentos que podrían entrar. Entonces, la ley en general es una fuente del derecho procesal penal. Luego, como dice el artículo 2 de la ley del orden judicial, la jurisprudencia. Y la jurisprudencia, pues, digamos, podríamos decir que la jurisprudencia básicamente consiste en, digamos, fallos judiciales que se han emitido en forma reiterada sobre un mismo tema, sobre un mismo asunto. ¿Ya? O sea, la jurisprudencia debemos entenderla como doctrina legal, que es, digamos, la jurisprudencia concretamente está integrada por un conjunto de sentencias que han sido emitidas por diferentes órganos jurisdiccionales en un tema específico o en un tema concreto, y que de acuerdo a, en este caso, a la ley de amparo y a la ley de exhibición personal, en el artículo 43 se dice que, digamos, hay jurisprudencia cuando se han emitido 3 fallos contestes en el mismo sentido, sobre un mismo aspecto. Por ejemplo, podríamos señalar la pena de muerte, que ya en este caso, tanto internacionalmente como nacionalmente, la Corte de Constitucionalidad ha emitido varias sentencias en relación a la pena de muerte. La pena de muerte está vigente en Guatemala, pero no se aplica, porque, digamos, hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad que señalan que, digamos, la pena de muerte, dado que hay un problema jurídico, porque, digamos, regulaba lo que era el indulto, la amnistía, pero el indulto, que era una facultad del presidente, quedó sin efecto. Entonces, no que haya quedado sin efecto, sino que, digamos, ningún presidente ha asumido últimamente esa responsabilidad de, en última instancia, decidir la aplicación o no de la pena de muerte. Y es un tema muy cuestionado, muy discutido. Y otro ejemplo podría ser es lo relativo a las explotaciones naturales en el país, entiéndase las minas o las mineras.
que ya la Corte de Constitucionalidad ha emitido varias sentencias en donde ha dicho que previo a una explotación minera es importante que se haga la consulta de los pueblos a quienes va a afectar esa extracción de minerales o de cualquier otro tipo de recursos naturales. Entonces la jurisprudencia es fuente del derecho procesal penal. ¿Por qué? Porque muchos fallos judiciales recurren a la jurisprudencia para plasmarlos en sus sentencias o en sus autos, ¿ya? Que muchas veces, si ustedes consultan una resolución judicial de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad o de cualquier otro juzgado, y sobre todo en materia penal últimamente, en las sentencias penales, muchos juzgados o tribunales de sentencia citan en sus fallos jurisprudencia, tanto de la Corte de Constitucionalidad y de otros países a nivel internacional. Entonces la jurisprudencia también es fuente del derecho procesal penal. Y la doctrina también es fuente del derecho procesal penal. Recordemos que la doctrina son los estudios jurídicos que se han realizado en torno a diferentes tópicos que aborda el derecho procesal penal. Entonces, también la doctrina es fuente del derecho procesal penal porque frecuentemente los juzgadores o los órganos jurisdiccionales recurren a la doctrina para muchas veces sustentar sus decisiones judiciales. Por ejemplo, en una sentencia o en un auto razonado, un juzgado puede decir, de acuerdo con el tratadista, para citarles un ejemplo en materia penal, con el tratadista argentino Eugenio Zaffaroni, quien al tratar el tema del delito señala que. Entonces, esa es una cita doctrinaria, que puede ser sobre el delito, puede ser sobre la pena, o también puede ser sobre el debido proceso, sobre el derecho de defensa, sobre la presunción de inocencia, etc. Entonces, como hay muchos autores, muchos juristas que han escrito sobre diferentes temas de derecho penal y derecho procesal penal, pues es permisible que los órganos jurisdiccionales o los jueces en sus fallos, sentencias o autos puedan citar doctrina también de autores nacionales o autores internacionales. Esto es básicamente las fuentes de derecho procesal penal. En algunas legislaciones se admite la costumbre como fuente del derecho. Sin embargo, en nuestro caso, la costumbre no es fuente del derecho procesal penal, aunque la Constitución, por supuesto, reconoce el derecho de los pueblos ancestrales. Sin embargo, pues eso no es la misma artículo 2 que señalaba el compañero de la ley del organismo judicial, establece lo relativo a las fuentes del derecho procesal. Entonces, en ese sentido, básica y concretamente, esos son las fuentes del derecho procesal penal. Licenciado, en el caso de la ley, hablando de las fuentes del derecho procesal penal, se podría decir que también basándose en el principio de legalidad, nadie puede ser penado, ¿verdad?, sin ley anterior, según el artículo 1 del Código Penal. Ajá. Tal vez por eso también es como que la superior, por decirle, o la primera de las fuentes formales, ¿verdad? Así es, por eso decía yo que la ley es la fuente primaria del derecho procesal penal. Y dentro de la ley enmarcamos o ubicamos todas las leyes que tengan relación con el derecho procesal penal. Específicamente, partamos de la Constitución. Como ya dijimos, digamos, en su primera parte establece los derechos individuales de las personas. Y dentro de ellos encontramos el derecho de defensa,
la libertad, la justicia, la seguridad, la inviolabilidad de la vivienda, la inviolabilidad de la correspondencia, etcétera, etcétera, que de una u otra manera tienen una aplicación en el derecho procesal penal y en el proceso penal. Y luego pues ya vendrá el Código Procesal Penal que regula todo el proceso penal, luego el Código Penal que habla de todos los tipos penales y faltas, las leyes penales especiales a las que yo hice referencia, la ley del orden judicial, la ley del Ministerio Público, la ley de la defensa pública, la ley del sistema penitenciario, etcétera, etcétera. O sea, ley se entiende todo. Y en este caso, en materia procesal penal y en proceso penal tendrá que ser todo lo relativo a esta área del derecho, al ámbito del derecho procesal penal. Licenciado, en cuanto a la costumbre, como usted decía que la Constitución como que sí le da cierta... Sí, la Constitución garantiza y reconoce el derecho de los pueblos ancestrales, pero eso no significa de que sea una, digamos, una fuente del derecho de, digamos, en este caso, el derecho procesal penal. Entonces, digamos, en el artículo 66 de la Constitución, a partir de los artículos 66 de la Constitución, pero tal vez previamente el artículo 58, que habla de la identidad cultural, luego a partir del 57 al 65 y luego del 66 al 70, se habla ahí prácticamente del reconocimiento del derecho de los pueblos ancestrales. Recordemos nosotros que los pueblos ancestrales tienen sus propias costumbres, sus propias tradiciones y que se aplican muchas veces en cada región. Constantemente a veces vemos en los medios de comunicación como en lugares del altiplano, cuando una persona es indicada de un hecho delictivo o de alguna falta de esa comunidad, hemos visto en la televisión cómo son azotados o cómo son obligados a hacer determinadas actividades o situaciones. Y que esto también ha sido objeto de mucha discusión, de mucha polémica, porque se ha dicho de que, digamos, ese tipo de situaciones, pues no deberían de darse, de que sean azotados en presencia de niños, en presencia de toda la población, que eso va contra la dignidad humana, etcétera, etcétera. Sin embargo, como les decía, la Constitución reconoce pues esas tradiciones, esas costumbres. De que eso genere mucha discusión jurídica en el campo del derecho, pues eso va a seguir discutiéndose y posiblemente no va a haber ningún acuerdo en ese sentido si en un momento dado, digamos, han habido conflictos en ese sentido. Por ejemplo, en algunos casos en donde personas de esas comunidades han cometido hechos delictivos graves y que muchas veces no son sometidos a la justicia ordinaria o a la justicia, en este caso, un proceso penal. Y entonces eso también ha generado mucha discusión de que un delito grave no puede ser, digamos, resuelto a través de una forma o a través de la costumbre o a través de la tradición, sino que debe someterse a un proceso penal, de acuerdo al Código Procesal Penal y al derecho penal. Pero, como les digo, es un tema muy polémico, muy discutido en cuanto al reconocimiento del derecho de los pueblos ancestrales. ¿Alguna duda o pregunta más? No, Lick, todo claro. Claro, Lick. Todo claro como el chocolate. Correcto.
Como el agua. Pero chocolate blanco. Agua. Bueno, entonces, si en virtud de que ya no hay ninguna duda o algún cuestionamiento o comentario, pues con esto damos por concluido el primer punto del programa. Y Dios mediante, el día jueves, pues ya estamos entrando al segundo punto del programa para ir avanzando. La verdad es que este tema pues no se pudo agotar en la primera clase porque de una u otra manera pues requiere un poco de explicación. Entonces, como dije al inicio del curso, hay temas que posiblemente no agotemos en una sesión, sino en 2 o 3, dependiendo la complejidad y su contenido. Pero en la medida de las posibilidades vamos a tratar de avanzar lo más rápido que se pueda para tener ya algún buen contenido para el primer examen parcial. Así es que les deseo una buena noche y primero Dios nos estamos saludando el día jueves. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.